Bueno, buenos días, ¿cómo están? ¿Desde dónde se conectan? Cuéntenme. Yo les hablo de Riohacha, La Guajira, en Colombia. Y bueno, aquí súper nerviosa, pero lista para contarles la historia detrás de la historia. Así que bueno, cuéntenme. Voy a estar mirándolos por acá por el cel, a ver qué me dicen, comenten desde dónde están conectados, qué están tomando. Yo les cuento que yo estoy aquí tomándome mi café y café fit con termoté. Bueno, a veces lo tomo solo y otras veces con termoté. Es de la combinación favorita de la gran Carlenis Ortiz, así que pruébenlo los que no lo han probado y bueno, ya ustedes me dirán. Y bueno, estoy aquí lista para hablarles, muy nerviosa, súper nerviosa, sobre todo pensando cómo le voy a contar tantas cosas en poco tiempo, porque siento que tengo una historia muy larga. Muchas cosas que contar. Los que me conocen de cerca saben que hay cosas importantes detrás de la historia, pero bueno, de acá se trata de dar un poquito, un pedacito de todo eso, lo más importante, lo que tal vez también les pueda servir a ustedes para aquellas personas que están empezando o aquellas que ya tienen un tiempo y están esperando algunos resultados. Bueno, ojalá que esto también te pueda servir, te pueda inspirar, que puedas seguir algunas cosas, obviamente lo que te suma y bueno, lo que no, no. Entonces, nada, cuéntenme de dónde están. Por aquí veo, bueno, por aquí veo mis pollitos juiciosos, Kelly, Gabriel, Marianela, conectados de temprano, así me gusta. Hugo, hola Huguito, ¿cómo estás? Angélica, ¿cómo estás? El gran Juan Carlos Vergara, Joana Arias, ¿cómo estás? Karen Suárez, nuestra diamante. Eh, no, Iván, no voy a poder contar todas las historias, no me alcanza el tiempo. Erika, hola mi Erika, ¿cómo estás? Desde Medellín. Santiago López desde Honduras. Isabela desde Orlando, Florida. Hola Edgar desde Suiza. Uy, qué chévere. Por acá el señor Jorge Montaño. Bienvenido. Marcela Rodríguez. Sí, súper pin. Hoy estamos muy pin. Para los que no me conocen, bueno, se van a dar cuenta que todo es pin. Por acá, Darwin García, Elizabeth Cruz, la gran Elizabeth Cruz desde Bucaramanga. Tenemos Dayana Molina desde Chile. Bueno, súper. Bueno, yo aquí les decía que muy nerviosa, un poquito nerviosa, no, muy nerviosa, tomándome mi café fit con termoté. No sé qué estén tomando ustedes allá y bueno, ya lista para empezar a contarles un poco de todo lo que ha pasado, así que voy a compartirles pantalla y vamos a iniciar y bueno, las demás personas que se vayan conectando para arrancar puntuales porque no tengo mucho tiempo y siento que no me va a alcanzar. Así que bueno, nuevamente me presento para los que no estaban, muy buenos días, bienvenidos. Para mí es un honor estar aquí y un sueño cumplido también. Muchas veces soñé con estar aquí, muchas veces soñé con contar mi historia. Hablaba incluso con Iván de, bueno, el día que yo cuente mi historia voy a contar esto que me está pasando y hoy no voy a alcanzar, que es lo peor. Em, pero cuando llegó la hora, te quiero decir que no sabía ni por dónde empezar, no sabía qué contar, así que decidí enfocarme en la historia detrás de la historia, ¿sí? En contarte de pronto aquellas cositas que muchas veces no se ven y que seguramente te puedan servir, algunas cosas que he aprendido durante este camino, porque de eso te trata esta oportunidad de poder compartir aquellas experiencias para que esas personas que están empezando, que ya vienen también en el camino, pues la puedan aprovechar y pueda ahorrarles incluso tiempo. Así que mi nombre es Natalia Ávila, te hablo desde Colombia, Riohacha, La Guajira. Em, bienaventurado el que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que aman. Y quiero arrancar así porque quiero contarte que si perseveras en la prueba, Dios te bendecirá. Y esta es una promesa que siempre se cumple y que yo la tengo más que comprobada en esta oportunidad de negocios. Así que bueno, voy a ir contándote un poco de la historia y también te voy a ir compartiendo algunos aprendizajes brevemente. Y empiezo contándote un poco de mí, quién soy.
Bueno, yo soy hija de padres separados, me tuvieron súper joven, mi mamá tenía 17 años, mi papá tenía 18 años, estaban todavía en la universidad, pero bueno, decidieron obviamente tenerme, casarse y todo lo demás. Y pues pues gran parte del tiempo siempre estuve con mi abuela y mi abuelo paterno porque obviamente ellos estaban todavía con lo de sus estudios y todo eso. Así que crecí en un hogar de padres separados porque cuando tenía 6 años de edad que nació mi hermano, pues ajá, no se dieron las cosas, estaban muy jóvenes y bueno. Así que crecí siempre muy independiente, además súper protectora porque era la hermana mayor, con siempre con ese sentido de mucha responsabilidad, de controlar todo, de hacer que las cosas pasaran, de ser súper independiente, de ahí, yo creo que de ahí viene todo, ahí está la explicación de todo. Em, muy amada, muy, digamos que muy acompañada en todas esas cosas, súper juiciosa, estudiosa y todo lo demás. Mi motor, te quiero compartir mi motor antes de iniciar porque yo creo que esta oportunidad no es posible si es que tú no tienes un motor claro y eso ya lo sabemos porque no, seguramente no vas a permanecer. Y bueno, ellos son mi motor, siempre han sido mi motor. Amo a toda mi familia, obviamente, pero mi motor es mi núcleo principal, que es mi mamá y mi hermano, que como te dije, pues desde muy temprana edad mi mamá me tuvo, siempre ha trabajado, siempre nos ha dado lo mejor, no, nos ha querido dar sobre todo el mejor ejemplo, los mejores valores, así que ese es mi motor más importante. De hecho, cuando arranqué esta oportunidad, una de las cosas más importantes que me motivó a hacerlo era que siempre había querido empezar a retribuirle a mi mamá todo lo que había hecho por mí, por mi hermano, y sabía que eso tenía que pasar antes de que yo tuviera mis hijos, mi familia. Y trabajé mucho por eso, porque por poder empezar a ver de qué manera yo le ayudaba, de qué manera ella no tenía que trabajar tanto, de qué manera yo podía darle gustos. Así que este es mi motor importante, pero mi núcleo, mi motor, sí, mi combustible súper fuerte, el turbo. Pero te quiero contar que hace poco llegaron dos cositas hermosas y preciosas a ser parte de este motor, que son mis sobrinos, los gemelos, a completar un poco este gran impulso de ese motor. Y bueno, ¿dónde estaba? Te quiero contar que estudiando, siguiendo el sistema, súper juiciosa, siempre fui muy estudiosa, muy aplicada, siempre estuve en cursos pilotos y todo lo demás, porque igual que tal vez igual que a ti, siempre me dijeron que había que estudiar mucho, había que prepararse para poder aspirar a tener un buen trabajo y todo lo demás. Así que siguiendo todo eso, decido escoger la carrera de ingeniería mecatrónica, que en ese momento era súper nueva, la llamaban la carrera del futuro y bueno, yo auguré que si escogía esa carrera y hacía el sacrificio de enfocarme porque era muy pesada, de estudiar y todo lo demás, pues una vez yo me graduara y tuviera por lo menos, no sé, 10 años de consecutivos de trabajo, pues yo ya iba a estar casi que millonaria y eso no pasó, te quiero decir. Y bueno, aquí estoy en la universidad, en mis estudios, estuve también en España, en Madrid, hice mi práctica. Me fui a hacer la práctica para hacer mi tesis de grado allá y todo lo demás, pues pensando en eso, en que estuviera preparada, en que tuviera una buena experiencia y todo lo demás para poder pensar en tener un buen trabajo. Y te quiero decir que aquí fue mi primer estrellón porque cuando me graduó y salgo de la universidad a buscar ese trabajo, me encontraba en Bucaramanga y fue donde estudié mi carrera profesional. Y resulta que encontré muchos no, porque te encuentras con la realidad de la vida, que todo es palanca, política y todo lo demás. Así que no todo es como tú lo esperas y llego aquí. De manera sorpresiva retorno a Riohacha, porque como te dije, ya vivía en Bucaramanga con mi mamá y mi hermano por el tema de mis estudios. Así que retorno a Riohacha porque me llaman de una eh, empresa familiar paterna que yo realmente hasta ese momento desconocía que existía, una empresa constructora con mucha trayectoria. Y me llaman porque necesitan que ayude a colocar en orden la parte de el área de mantenimiento. Y en ese momento empiezo a hacerme cargo de mantenimiento de maquinaria, equipos, vehículos, maquinaria pesada, equipos menores, directora de recursos físicos e inventarios. Llego ahí. Mientras tanto, mientras que logro conseguir ese trabajo que quería, ese trabajo que había idealizado y bueno, te quiero contar que se me volvió el mientras siempre. Llego aquí, aprendo muchísimo, obviamente súper agradecida con Dios, una estabilidad grande, me volví experta en trabajo bajo presión. Como puedes ver en esa foto, mucho estrés, muchas responsabilidades, no tenía vida. Em,
tenía una flota de maquinaria, de vehículos, de equipos muy grande a mi cargo, de más de 100 unidades, mucho personal también a mi cargo, personal operativo, mecánicos, operadores, conductores, almacenistas. Entonces, digamos que el tema era complejo porque tenía que cumplir horario, pero siempre estaba disponible, siempre estaba conectada 24/7 porque yo tenía que resolver chicharrones. Mi trabajo era resolver chicharrones y asegurarle disponibilidad a las obras 24/7 y tenía que resolver como fuera. Así que eso me hizo experta en trabajo bajo presión, en tomar decisiones rápido y todo lo demás. Y tal vez la vida me estaba preparando para lo que se venía sin yo saberlo. Algunas veces en oficina, otras veces en campo. ¿Y cómo estaba? Pues con ingresos lineales, sin tiempo, con muchos problemas de salud gracias al estrés, sin crecimiento visible, porque obviamente después del salario pues no había nada más. A pesar de que tenía un cargo directivo, todos sabemos que con un salario es difícil o imposible construir sueños, decir que con eso ahorras, con eso inviertes y todo lo demás. Frustrada precisamente por eso. Y llegué a un momento en el que olvidé mis sueños y no sé si te ha pasado. ¿Y por qué los olvidé? Porque antes de graduarme, pues soñaba con vivir fuera del país, con viajar mucho, con tener un estilo de vida diferente, pero cuando llegas y te encuentras con esto y estás trabajando y tienes este ritmo de vida y todo lo demás, pues tú empiezas a decirte como, ¿esto cuándo va a pasar? Jamás y nunca te va a pasar porque ¿cómo vas a hacer que pase? No hay las herramientas para que eso pase y a eso súmale que tampoco hay tiempo. Así que empiezo a hablarte de esas frasecitas que te dije que ibas a encontrarte aquí, y es que la estabilidad nubla la mentalidad de abundancia, ¿sí? Y no te quiero pedir que no confundas estabilidad con abundancia, porque muchas veces, porque tenemos un trabajo estable, porque piensas ajá, tienes ya algo asegurado y todo lo demás, pues empiezas a confundirte y a creer que ya todo está hecho y que ya todo está, cuando allá afuera hay un mundo de cosas por descubrir. Y mucha gente empezó incluso a señalarme porque decían que ya yo tenía una estabilidad, tenía mi vida, entre comillas, arreglada supuestamente porque tenía una estabilidad, porque contaba con un trabajo, porque era un cargo directivo y todo lo que te mencioné, pero estaba muy lejos de eso que yo había soñado, del estilo de vida que yo quería, de todos esos sueños que tenía desde niña. Así que bueno, te cuento un poco de mis intentos porque empecé a buscar alguna manera de generar ingresos adicionales, pensando precisamente en empezar a cumplir esos sueños, en poder de pronto empezar a retribuirle un poco a mi mamá, como te había contado. Así que tuve una estética en compañía de ella, tuve algunos negocios tradicionales, tuve una boutique, tuve carros alquilados en obra. Pero pues en ese caso para mí fueron intentos fallidos porque yo me conseguía las inversiones iniciales, montaba el negocio, pero no tenía ni tiempo ni capital de respaldo para posicionarlos. Así que realmente no llegaba a ningún lado porque ese negocio, si tú no estás ahí encima, es difícil que crezca porque arrancaba con costos fijos altos y tenía que tener terceras personas sí o sí ahí atendiéndolos porque no tenía tiempo. Así que en mi caso, esa no fue la solución. Así que decido empezar a hacer una maestría y empiezo a estudiar, a viajar a Venezuela cada 15 días. Viajaba los jueves, viajaba los jueves, volvía los domingos y bueno, te quiero decir que esto tampoco surtió el efecto que yo quería, que eso no representó un cambio salarialmente hablando, ni nada de eso, pero bueno, em, gracias a esa decisión conozco a Hugo, que es la persona que está acá. Él hacía parte de esa maestría, era compañero de maestría, ingeniero electrónico de profesión. Algunos lo escucharon hace unas semanas aquí. Él es la persona que me invita a esta oportunidad, que me habla de este negocio. Y a través de él es que yo pues conozco de esto. Muchas veces hablamos como de qué hacer, qué invertir, qué negocio montar. Y un día cualquiera me llamó y me dijo, Nata, te tengo ahora sí el negocio que vamos a hacer. Y así conozco esta oportunidad hace 8 años, exactamente, en febrero del 2016, y me encontraba pues cada vez con menos tiempo, obviamente habiendo hecho inversiones altas, con poca rentabilidad, muchos costos fijos, altibajos económicos, cartera por recoger que nunca recogí porque se quedó en la calle y bueno, insostenibilidad a largo plazo. Y llega Fusion a mi vida, llega este día, él me presenta la oportunidad, pues llega Rivacha junto con Luis Ángel y otras personas, me presenta esta oportunidad. Y ese mismo día, en ese mismo momento, yo decido afiliarme, no tenía el dinero, pasé una tarjeta de crédito, pero algo en mi corazón me decía que era la oportunidad, ¿sí? La única persona a la que le consulté fue a mi mamá y bueno, solamente con una palabra que me dijo, yo dije, esto es. Así que decido iniciar, ahí estoy afiliándome porque bueno, Hugo tenía una semana de haberse afiliado, así que prácticamente iniciamos esta carrera y esta aventura juntos y hemos sido coequiperos durante
todo este camino prácticamente no nos hemos sentido como upline y downline, sino pues como crossline, como coequiperos todo el tiempo. Y bueno, ahí me entregó el computador, bueno, afílate para que aprendas de una vez. Y bueno, lo más importante no es cuando llega, sino cómo estaba yo cuando Fusion llega a mi vida. Y aquí te voy a abrir mi corazón y te voy a contar cosas que tal vez muchas personas que están a mi alrededor nunca han escuchado. Así que bueno, de eso se trata este espacio. Y esta foto es mi día de matrimonio. Te quiero contar que yo me casé muy, muy joven. Uno de los sueños más importantes de mi vida siempre fue casarme, tener un matrimonio de princesas, o sea, soñado, a pesar de que había que sido súper independiente. Soñaba con casarme, con tener un hogar para toda la vida y con poder tener mis hijos en ese hogar seguro, para que no les pasara lo que a mí me había pasado, para no tener que estar en un hogar de padres separados, que todos sabemos lo que eso representa. Y bueno, esta persona que tú ves ahí, mi abuela, que prácticamente era mi mamá, fue la persona que me crió. Y yo llego a Fusion en febrero del 2016. Mi abuela había muerto en diciembre del 2015, así que venía totalmente quebrada, totalmente destruida emocionalmente, en autoestima y en muchas cosas, porque me sentía frustrada, fracasada, sentía que el sueño que había construido se me había desbaratado, que ese castillo que había levantado se me había desbaratado de un momento a otro, y me había refugiado mucho tiempo en el trabajo. Pero llega esta oportunidad caída del cielo, porque así de mágica es. Así que lo que estás buscando siempre te está buscando. Y bueno, empezamos a trabajar, empezamos a hacer home meetings, empiezo a trabajar Fusion, a seguir el sistema, empezamos a viajar, empiezo a ir a Fonseca, a capacitarme, a Valledupar, a Barranquilla, porque en ese momento había que buscar la información, porque nosotros no teníamos estructura todavía acá, así que voy a un primer evento donde está Iván, la señora Carmen. Al fin de semana siguiente me dicen que hay que ir a Barranquilla porque hay un día de éxito, así que me voy a Barranquilla y es la foto que está arriba, donde estamos todos, está Luis Ángel, que era la persona también con la que trabajaba inicialmente con Hugo cuando arrancamos, y bueno, ahí está Margarita, y en junio de ese mismo año, pues voy a mi primera alumbra, hace 8 años en Medellín, el último alumbra que hubo en Colombia, bueno, que yo sepa, y me voy a esta oportunidad y decido incluso llevarme a mi mamá, para que me acompañara y bueno, viviéramos eso juntas. Y quiero decirte que un vaso lleno no necesita agua y entendí que en esta oportunidad tú tienes que desaprender para volver a aprender, que independientemente de la experiencia laboral que tengas, de los estudios y todo lo demás, eso no te va a funcionar. Hay que venir como si estuvieras empezando tu colegio en preescolar, a hacer tus estudios, a aprender y con el vaso vacío para poder aprovecharlo al máximo. Así que si sigues el sistema te cuida y te cumple, pero si sigues a tu ego, la factura es alta, electrónica e inmediata. Y yo te lo digo porque muchas veces lo quise hacer a mi manera, porque muchas veces fui terca, porque esa independencia me hizo pagar precios, porque muchas veces intenté hacerlo diferente y eso no es lo que funciona. Así que déjate guiar, confía en la persona que te invitó, que te está guiando, que te está acompañando en el proceso. Así que bueno, regresamos de esa alumbre, empezamos a construir, a crecer, a afiliar, a hacer home meeting. En ese momento el negocio era presencial, un momento totalmente diferente al de hoy en día, porque trabajábamos diferente, me tocaba pues 1 hora, 2 horas después del trabajo, ahí me ves en botas, llego a presentar el negocio. Empezamos a hacer algunos eventos aquí en Riohacha, empezamos a movernos y bueno, empezamos a crecer y llegó mi primer equipo, empezaron a llegar personas, no, desde la primera semana tuve afiliaciones, pero tú sabes que no siempre las personas que llegan de primero son esas personas que van de pronto a correr contigo. Y poco a poco fueron llegando y bueno, empezó como ese primer equipazo, nos movíamos juntos, eso es un evento en Santa Marta y todo lo demás, pero lastimosamente si estás creciendo, los retos tienen que llegar. Y llega pues mi primer reto grande y es que se presenta un problema familiar, mi familia y la empresa empiezan a atravesar un problema penal, una persecución política, un tema bastante delicado, que obviamente nos derrumbó en cuanto a la oficina, pero también emocionalmente y donde pues tuve que estar ahí soportando muchas veces la empresa y también en la familia.
donde pasé de estar encargada de un área a prácticamente estar encargada de la empresa, mientras que todo empezaba a ordenarse y a calmarse, hubo un caos general. Y bueno, esto me obligó también a desprenderme un poco del negocio, obviamente me estremeció emocionalmente. Y pues tú sabes que este es un negocio de energía y muchas veces esto va a pasar, muchas veces te van a pasar cosas que te van a desenfocar, pero tiene que ser temporalmente y tienes que estar dispuesto a simplemente volver a hacer que pase. Tendrás que reinventarte y rediseñarte las veces que sean necesarias y continuar, porque de eso se trata este camino. Y quiero decirte que eso no pasó una sola vez. Y quiero decirte que seguirá pasándote también, que este camino se trata de esto, aquí recordando mis viejos tiempos de análisis de señales, porque de eso se trata este camino, de picos altos y bajos, en el que simplemente tienes que mantenerte mirando al frente para poder llegar a ese 2000, ¿sí? Porque si caes en uno de estos, pues simplemente te quedas ahí, te quedas en el camino y te quedas como igual que antes, de pronto, no sé, no mal, pero no haciendo lo que quieres hacer. Y me siguió pasando y no fue este el primer equipo que se fue al piso y no fueron estas las únicas personas que ya no están en el negocio, pero también te quiero decir que hay personas que están ahí y que hoy en día han vuelto al negocio, porque de eso se trata esto. Así que el problema no son los retos y los cambios, es cómo reaccionamos ante ellos. Y fueron muchas las veces, después de eso, pues hubo cambios porque cambió el plan de pagos. Nosotros habíamos iniciado con un plan de pagos diferente, luego llega ProLab, por eso aquí en esta parte, este fue mi primer rango aquí en Fusion, que fue el bronce del plan de pagos anterior. Y bueno, esto te va a seguir pasando, vas a tener retos tanto cuando estás construyendo rangos como de la nada, cuando estás creciendo, cuando consideras que estás en tu mejor momento, pues ahí van a llegar esos retos. Y así pues me ha pasado durante esto, pues tuve muchos problemas con el tema de la oficina, con el tema de la empresa, problemas personales. Momentos de crisis. Entonces, cuando tú estés en un momento de crisis y te preguntes luego qué hago, pues más de lo mismo. Hacer lo mismo, volver a lo básico, volver a presentar, hacer home meeting, eso fue lo que hicimos y lo que hemos hecho una y otra vez. Cuando, las veces que sean necesarias. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. ¿Por qué? Porque una vez me prometí que si tenía que volver a empezar, pues lo iba a hacer cuantas veces fuera necesario. Y que si quedaba sola, pues nuevamente empezaba de nuevo, pero yo iba a hacer que esto pasara porque recordaba siempre y tomé eso como razón y no como excusa, que mucha gente al principio me dijo que eso no era posible aquí en Riohacha, que este negocio no iba a pegar, que eso no iba a crecer. Y yo me comprometí a hacer que sí iba a pasar, a hacer que eso pasara. Eso se volvió un reto personal, aparte de todos mis motores y todo mi porqué. Así que empezamos a hacer home meeting. En ese momento, todo eso que hacemos virtual, todas estas reuniones las hacíamos presencialmente y a pesar de no tener tiempo, tú tienes tiempo para lo que lo quieres tener. Así que empezamos a sacar tiempo, empezamos a hacer home meeting, empezamos a crecer. Tuvimos un equipo súper grande también en Fonseca, en cabeza de la gran Catherine. Y bueno, muchas cosas, empezamos a hacer OS, la época de las OS fue justo antes de la pandemia, charlas empresariales, bueno, nos movimos muchísimo. Pero bueno, de repente empieza a llegar la pandemia, llega la pandemia, nos encierran. Yo estuve un tiempo encerrada y luego me tocó salir a trabajar en mi trabajo tradicional. Pero ese tiempo que estuve ahí crecimos muchísimo. Ese fue incluso uno de mis mejores momentos en el negocio. Ahí cierro el Premier Leader incluso. Y bueno, empiezan a haber altibajos incluso las personas con las que trabajé los 2 primeros años, el primer año, inicialmente apoyándome y eso, empezaron a no estar, empezaron a tener sus propias situaciones y mi línea, digamos que mi línea ascendente cercana no estaba. Pero empecé a trabajar de la mano directamente con Iván y con la señora Carmen. Y bueno, con Camilo hacíamos las mesas los tres, empezando a ver qué construíamos y cómo lo hacíamos. Así que siempre habrá alguien cuando levantes la mano, pero tú eres el responsable. De ti para abajo, tú eres el responsable y apropiate de esto porque tu patrocinador ya hizo suficiente con haberte invitado, con haberte traído. Y sí habrá un apoyo, pero eso no quiere decir que la responsabilidad esté arriba tuyo. La responsabilidad siempre va a estar de ti para abajo, nunca lo olvides. Y vale la pena, claro que vale toda la pena. Cuando yo empecé a ver esto en Riohacha, donde decían que esto era un desierto, que aquí eso no iba a pasar jamás, pues yo empecé a entender que estaba en el lugar correcto y que no solamente esto iba a pasar, que iba a seguir pasando a mucha gran escala. Y bueno, así fue cuando empecé a ver a la gran Margarita Patiño aquí en Riohacha, en ese salón donde nosotros empezamos, que habían 2 personas nada más. Cuando empezamos a hacer eventos de esa magnitud aquí, el hecho de tener ese equipo, muchas personas, como te digo,
no están hoy en día, pero hacen parte de todo esto. Ellos me ayudaron a construir esto. Cuando pude estar de pronto en el encuentro de centros de desarrollo con Camilo y con Iván allá en Perú, o sea, todas estas cosas, cada momento, cada experiencia, todo vale la pena. Cada reto ha hecho que todo valga la pena, porque para mí irme no era una opción. Nunca fue una opción. Como te dije, se me volvió un reto personal quedarme aquí. Así que no eres lo que tienes ni lo que logras, eres en quién te conviertes mientras lo haces. Y cuando yo entendí esto, sabía que nunca me iba a ir de Fusion porque Fusion estaba haciendo en mí cosas importantísimas porque Fusion empezó a reconstruirme, porque te dije que había llegado destruida y Fusion empezó a coger esos pedacitos a reconstruirlos de una manera u otra, a sanar cosas, a recuperar en mí la autoestima, el amor propio. Y cuando tú te conviertes en esa persona, tu equipo se puede ir a cero, que tú nuevamente eres esa persona que lo vas a poder hacer. Así que yo me apropié de esto y dije, las veces que sea necesario, lo voy a volver a hacer. Y bueno, un día quemé las barcas definitivamente, un día decidí soltar esa estabilidad y esta foto la coloco ahí porque era mi estabilidad, entre comillas, esa estabilidad que todo el mundo piensa que nunca se acaba y que irónicamente, a raíz de todo eso que ha pasado hoy en día, ya no es así de sólida. Y coloco estas dos fotos porque esto fue en el 2020, decido renunciar a mi trabajo de más de 15 años y no porque tengas que renunciar para hacer Fusion, ya fue una decisión personal, me sentí cansada, agotada, estresada, ya dije, llegó el momento, otro estilo de vida, ya había construido aquí en Fusion un ingreso importante para cubrir mis obligaciones, pero resulta que decido quemarlas totalmente porque cuando decidí que Fusion ya no era mi plan B, sino mi plan A, no, ya las había quemado, pero las quemo totalmente porque pues no había ningún otro ingreso. Pero resulta que me piden en la empresa 3 meses para entregar, así que fueron 3 meses trasnochando, acostándome a las 2 de la mañana para poder entregar 15 años de trabajo, dejar cosas listas y todo lo demás. Y eso pues me hizo pagar un precio. Y es que cuando termino, que inicio mi 1 de enero del 2021, nuevamente mi negocio había bajado. Ese Premier Leader ya no estaba, estaban arrancando en un Team Builder. Y bueno, me tocó un proceso largo en ese 2021 que muchas personas desconocen, yo creo que todo el mundo desconoce, bueno, casi todos. Y es que prácticamente me estaba ganando, no sé, 1.800.000, 2 millones de pesos después de haberme ganado 5 o 6 millones. Cuando salgo con deudas de 200 millones de pesos aproximadamente o más. Cuando obviamente salgo, encuentro mucha paz, segura de que era la decisión correcta y de que pues iba a volver a hacerlo como lo había hecho antes, pero obviamente con mucha angustia, con mucha incertidumbre por la estabilidad, sin poderle decir ni siquiera a mi familia, teniendo muchos compromisos porque pues yo vivo, en ese momento mi mamá vivía conmigo y pues yo tenía la responsabilidad pues de mercado, casa, todo lo demás, créditos, bueno, una cantidad de cosas. Así que hubo muchos momentos de desierto, muchos momentos difíciles en los que tal vez si a ti te está pasando, llegué a pensar que no iba a poder. Llegué a pensar que jamás iba a salir de ese hueco en el que estaba con el tema económico, muchos tiempos difíciles en los que tuve que incluso vender mis prendas, muchas cosas que nadie sabe. Y te quiero decir que esta palabra te la regalo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Cada vez que hay un momento de inflexión, de quiebre, un momento difícil, cada vez que hay una oscuridad, siempre hay una luz al otro lado del camino y siempre el sol vuelve a brillar, nunca se demora. Así que volvió a pasar, empezamos a crecer, empezaron a llegar personas impresionantes, empezamos a viajar juntos a los Alumbras. Empezamos a hacer que pasara no solo en Riohacha, sino en Hato Nuevo, en Fonseca, en Valledupar, en Maicao, en diferentes partes. Y bueno, estoy súper agradecida con Dios y muy bendecida por cada persona que ha llegado y que llega a mi vida, a mi camino y a este equipazo. Así que si te mantienes aquí haciendo lo correcto y trabajando en ti, no hay forma de que no te pase. Tu proceso es único, no eres igual a nadie. Si te comparas, pierdes y si te frustras, pagas. Y te regalo esto porque mirar hacia los lados para compararte no es opción. No es correcto. Mira hacia los lados para inspirarte, para retarte, para aprender, pero jamás para compararte, precisamente porque el proceso de cada uno es único, es diferente, porque venimos de lugares diferentes, porque nuestro niño interior es diferente, porque tienes creencias limitantes diferentes, patrones diferentes, crianzas diferentes, puntos de partida diferentes, así que jamás va a ser igual. Y lo único que no puede faltar es una fe inquebrantable y te regalo estas promesas que son las promesas que me llegaron
2, 3 días antes de este diamante, con retos también súper difíciles que no te puedo entrar a contar aquí en detalles, pero retos muy duros como cada rango, como cada siguiente nivel, donde muchas veces también dudé, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que no es el momento? Y Dios pues se encargó de confirmármelo, así que abre tu corazón, escucha, porque siempre hay alguien ahí diciéndote qué hacer y cómo hacerlo. Y entiende que nada llega a tu vida por casualidad. Y cuando miro hacia atrás, entiendo que Fusion no llegó a mi vida por casualidad, jamás. Dios sabía exactamente lo que iba a pasar, Dios sabía lo que iba a ocurrir en esa estabilidad que supuestamente tenía, esa empresa de 30 años, que todo el mundo me decía que tenía la vida asegurada prácticamente, y no. Dios me estaba preparando para eso, Dios me estaba preparando para todas esas cosas y todas esas tormentas que venían a mi vida y puso esta oportunidad para que pudiera ir construyendo ahí, porque al final todo obra para mí. Y bueno, un diamante jamás se construirá solo, así que aprovecho para dar las gracias a mi equipazo, a todas esas personas que están aquí, las que no están aquí, porque nunca hemos podido lograr que en un evento estén los mismos siempre, ni que estén todos. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí también me pasa. Es que estos son casos de la vida real. Así que agradezco a todos. Esta foto que ven acá abajo fue el día que cerramos el diamante, mis ojeras lo dicen todo. Y les agradezco, aprovecho para agradecerles, les doy gracias a Dios por sus vidas, por creer en mí, por abrir su corazón, para ser parte de esta gran familia, a los que están y a los que no, ya no están, porque también hicieron parte de esto y sin ellos nada de esto habría sido posible tampoco. Así que no cuentes solo cheques, cuenta también los corazones que te ganas, porque de eso se trata y es lo más valioso que tenemos aquí. Para mí mi equipo es lo más valioso y trabajamos por eso, porque cada persona independientemente de que no esté facturando, se sienta valiosa y que el momento que quiera volver, vuelvan y tengan las puertas abiertas a esta gran familia que estamos construyendo. Y bueno, también te quiero decir que un diamante no es posible si no tienes unos mentores, unas personas que te guíen, que te inspiren, que te reten. Y esos son la señora Carmen e Iván para mí. Y aprovecho para darle las gracias. Soy muy bendecida y muy afortunada por tenerlos. Que Dios les multiplique, ¿verdad? Tanto amor, tanto cariño, tanto apoyo. Tampoco será posible sin esos líderes coequiperos que llegan a trabajar contigo, que confían en ti, que confían, que se forman, que llegan a crear contigo. Así que aquí también los honro a ustedes, que son mi mesa de líderes, mi mesa de trabajo hoy en día. Y también a todos los que en algún momento estuvieron y no están por X o Y motivo. Necesitas un círculo de influencia y bueno, ustedes han sido mi círculo de influencia, aparte obviamente de Camilo y de todo el liderazgo de Imparables que hoy en día está demostrando, bueno, todo lo que estamos creciendo y está demostrando, bueno, todo lo que hemos sembrado y todo lo que hemos trabajado para eso. Y tampoco es posible sin una coequipera como esta, Kelly. De verdad que honro muchísimo tu presencia en mi vida. Sabes lo bendecida que estoy por eso, porque tener una persona a tu lado que le diga así a todo, que siempre te apoye, que siempre esté ahí, que le plantees la locura que sea, te diga que sí, sí, voy para eso sin saber a ojos cerrados, eso no tiene precio. Así que nada, tú sabes también lo que te espera aquí. Pronto te vemos de diamante. Y te dejo con esto. Yo he hecho tu frente como el diamante, que es más duro que la roca. Así que cuando te conviertes en diamante, verás por qué la vida tuvo que presionarte de esta manera. Y bueno, muchísimas gracias a todos. De verdad que espero no haberme pasado. Eh, Esto fue un resumen breve de todo lo que he pasado. Habría querido contarle muchas cosas más. De verdad que hay muchas cosas detrás de esta historia. Cada uno de nosotros tiene una historia poderosa. Apropiate de tu historia, apropiate de tu proceso, vívelo, disfrútalo, es único, está hecho para ti, está hecho a tu medida. Vívelo al máximo, eso sí, no te quedes ahí esperando que la vida lo viva por ti. Vívelo, disfrútalo, acciona, pelea, lucha. Cánsate, pero aprende a descansar y a seguir, a continuar. Permanece porque permanece aquí. Permanecer aquí vale la pena por encima de todo. Y créeme que estás haciendo tu mejor inversión si es que te quedas aquí. Así que muchas gracias a todos. Súper honrada de haber estado aquí. Espero que, bueno, algo de esto haya quedado en sus corazones. Y bueno, un abrazo, un beso desde acá de Colombia, desde Riohacha, La Guajira, y los esperamos aquí en Alumbra, en Barranquilla. Nos vemos. Chao, chao.